Vivieron muchísimas situaciones de conflicto, violación de derechos humanos, los que ustedes se pueden imaginar, donde las víctimas principales fueron los niños del colegio. En Riachuelo estuvo la Escuela de Reclutamiento de Menores, donde preparaban a los niños para la guerra. Eso es en versiones libres, donde fueron saliendo todas estas verdades. Y también el relato de muchos menores que hoy en día son hombres, donde contaban cómo era que ellos los preparaban para esos combates. De hecho, Carlos Andrés se vuelve un caso emblemático en una sentencia. Fue un menor de edad que fue reclutado, posteriormente muerto en combate, donde le ponen un uniforme y un arma, y él no sabe ni cómo accionar esa arma, porque era su primer combate. ¿Qué me motivó a irme? No, yo no me fui por voluntad propia, yo me tuve que ir por situaciones de amenazas, de acoso por parte de los paramilitares. Yo empiezo a descubrir denuncias de violaciones sexuales, y esas denuncias eran violaciones en hombres. Pasaron muchas cosas. Obviamente estuvieron acolitadas, estuvieron patrocinadas por la rectora. Era estudiante del colegio y fui testiga de los reinados que se hacían acá. Por supuesto que muchas situaciones fueron apadrinadas por ellos. Las autodefensas actuaban como Estado. Ellos tenían el control de todo, especialmente en Riachuelo, controlaban lo que es el centro médico, la ambulancia, y también tenían actividades como jueces de la nación. Arreglaban matrimonios, resolvían las sociedades conyugales. El pueblo que no conoce la verdad está condenado a repetirlo. Y nosotros, si no nos hubiéramos hecho visibles con esa realidad y con esa verdad, estaríamos viviendo cosas peores. Y la verdad tiene que salir siempre, tiene que contarse. Es difícil y hasta a veces es cruel, pero tiene que documentarse y tiene que contarse, porque eso hace parte de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia.